Este versículo yo lo sabía, pero no entendía a qué se refería. Cada día tiene su propio mal. Como dice al principio, dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. No entendía muy bien, pues se entiende el español, pero lo aprendí en la práctica. Cuando empezamos a subir videos a TikTok, así subiendo todos los días, algo que descubrí es, Dios me da palabra para ese día. Cada día Dios me da palabra. Pues necesariamente si estoy escuchando prédica o si estoy predicando, Dios da palabra. Y cuando Dios da palabra, esa palabra ¿para cuándo es? Para ese día. ¿Es para el día siguiente? No, es para ese día. Ese es un secreto que descubrí al estar así compartiendo todos los días. Y también todos los días, inevitablemente, tenemos en la iglesia algo que se conoce como hora piadosa. Y es los primeros minutos del día antes de hacer cualquier actividad, incluso antes de comer, antes de desayunar. Lo primero que hacemos es meditar en la palabra. Leemos la palabra, escuchamos prédica todos los días. Es algo que hemos aprendido en la iglesia. No sabía por qué, pero entre más pasó el tiempo y más empezamos a predicar, más lo entendí. ¿Cómo es que dice el versículo que hemos considerado? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No sé si ustedes se acuerden, algo que también aquí aparece cada día, no os afanéis por el día de mañana. Esto es algo que se debe hacer cada cuánto, cada día. ¿Qué cosa? Meditar en la palabra. Cada día. El día de hoy, lo del día de hoy es del día de hoy, no del día de mañana. En Éxodo capítulo 16, versículo 28, Dios dijo, ¿hasta cuándo no guardaréis mi ley y mis mandamientos? La primera vez que Dios dijo de esa manera fue antes de que fuera dada la ley. En la Biblia parece que la ley fue dada a Moisés. Cuando leemos Éxodo 20, la ley le fue dada a Moisés. ¿Hasta cuándo? Hasta Éxodo 20. Pero en Éxodo 16 aparece ¿hasta cuándo no guardaréis mi ley y mis mandamientos? ¿A qué se refiere Dios si todavía no había sido dada la ley? Se refiere a la palabra. Dios habla y ¿quién puede creer a la voz de Dios? Dios habla y ¿quién puede recibir lo que Dios dice? El común de las personas cree que ama a Dios, cree que escucha a Dios, pero en la práctica se ve lo contrario. Es decir, no es efectivo eso que el ser humano dice con su boca con buenas intenciones, no tiene ningún sentido. Con buenas intenciones, Esaú quería recibir la bendición. Esaú, ¿cómo quería recibir la bendición? Con su esfuerzo. Cuando el padre le dijo, ve y tráeme casa, Dios nos dio la ley, Dios nos dio la ley. Jesús, ¿qué le dijo al intérprete de la ley? Cuando él dijo, amarás, ¿cómo se gana el cielo? ¿Cómo una persona puede ir al cielo? Jesús le dijo, ¿qué está escrito y cómo lees? Al intérprete de la ley. Y el intérprete de la ley le dio el punto de vista de la ley. Le dijo, bueno, para ir al cielo, para heredar la vida eterna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el resumen en dos, de toda la ley, el resumen en dos mandamientos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo escuchó esto, que le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Cuando le dijo que hiciera eso y para que le haya dicho, haz esto y vivirás, le está diciendo, usted está muerto. Usted efectivamente en ese momento no tiene el reino de los cielos. Como él preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Efectivamente él no tenía la vida eterna. Por eso le dijo, haz esto y vivirás. Si haces esto, alcanzarás la vida. ¿Qué es lo que él le nombró el intérprete de la ley? Le nombró la ley. ¿La ley la dio Dios? Sí, la ley la dio Dios. Cuando Dios dijo, ¿hasta cuándo no guardaréis mis mandamientos? ¿Hasta cuándo no guardaremos la palabra de él? Pero se refiere entonces que una persona se justifica delante de Dios por medio de las obras de la ley. Romanos 3, 19, 20 dice que no, nadie se justifica delante de Dios. Entonces la ley Dios no nos la dio para que nosotros llegáramos al reino de los cielos. Dios nos dio la ley para que nos demos cuenta que no tenemos ninguna opción. Ese es el primer camino que nos mostró para ir al reino de los cielos. Por eso al intérprete de la ley cuando le dijo, haga eso y vivirá, ¿qué dijo él?
Él se quiso justificar, automáticamente salió de él justificarse. Cuando miramos allá, en Éxodo 16, sin ir tampoco tan lejos, aquí leímos hoy Mateo 6:34, cuando dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Es hoy, cada día. Esa expresión de cada día aparece en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo nos la dijo, es otro secreto que aparece para la vida espiritual. Aquí mismo en Mateo 6, pero en el versículo 11, cuando nos enseña a orar, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios nos pide que el corazón de nosotros esté en esa posición. Todos los días recibir el pan que corresponde a cada día. ¿Y por qué el pan? Porque precisamente en Éxodo 16, cuando Dios dio el maná, cada día le daba al pueblo y le dio una instrucción. Recojan exactamente lo de ese día. No vayan a recoger para ese día y para otro día. No vayan a hacer así. A pesar de que Dios dijo de esa manera, ¿qué hizo el pueblo? Recogió para 2 días. Habían unos que recogían doble porción. Tenían que recoger lo que se iban a comer ese día, pero algunos cogieron para comer ese día y para comer después. A pesar de que Dios había dicho, ellos oyeron, hicieron caso omiso. A pesar de que Dios dijo a través de Moisés, dile al pueblo que no vayan a recoger para otro día, recojan solo lo que se van a comer este día. Pero ¿qué hizo el pueblo cuando recogía más? Se le agusanaba. Eso aparece en la Biblia, ¿no? Se le llenaba de gusanos cuando ellos cogían más. Pero entonces una persona podría decir, y ciertamente hay personas que han dicho, pero eso fue coincidencia. No, cuando alguien quiere negar a Dios, dice coincidencia. Para que Dios demostrar que es de parte de Dios, dijo, el sexto día, o sea, el viernes, recogerán para 2 días. Y cuando el viernes recogían para 2 días, al día siguiente no se les agusanaba, no se les dañaba, no se les descomponía, no se podría. Pero si cualquier otro día recogían para 2 días, al día siguiente se les iba a llenar de gusanos. Esto de la mano de Dios. ¿Por qué Dios dijo? Vamos a leer ese versículo ya para terminar. En Éxodo capítulo 16, versículo 28. Dios dijo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Lo que Dios dio para ese día es para ese día. En este capítulo está hablando lo del maná, lo que les hemos dicho del maná, en el capítulo 16, que Dios dio maná y dio una instrucción, recoja para cada día. Dios nos da su palabra cada día. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Y cuando nos enseñó a orar, ¿qué debemos tener en el corazón de nosotros? Cada día necesitamos la palabra. O como dice el versículo 34, no te afanes por el día de mañana. El día de mañana tiene su propio afán. ¿Qué debemos pensar en este día? Lo que es de este día. Lo de mañana es mañana, lo de hoy es lo de este día. Te invito a que, considerando esto, busques todos los días escuchar la palabra. Todos los días recibir ese pan. Todos los días. Y no recibir para 2 días. No, ese día medita sobre qué palabra Dios te va a dar. Cuando Dios te dé palabra, ya debes saber, Dios ya te satisfació esa necesidad que tenías. No seas como el pueblo de Israel, avariento. Ellos quisieron guardar para después. Lo de mañana es mañana. Hoy, cada día es una oportunidad para que tú recibas ese alimento de Dios, esa palabra. Por eso aquí nosotros todos los días tenemos un compromiso contigo. Transmitirte la palabra cada día, todos los días. Y por un espacio de 10 minutos, a propósito se nos acabó el tiempo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que hoy han escuchado se den cuenta ese secreto que aparece en la Biblia. ¿Por qué Dios se enojó con el pueblo? ¿Por qué Dios tuvo que mandar la ley? El ser humano no podía guardar la palabra de Dios. Y Dios quería que las personas, que nosotros nos diéramos cuenta de lo que verdaderamente somos. El ser humano, escuchando la palabra de Dios, la mezclaba con su pensamiento. Dios decía, guarden por un solo día, solo lo de que se van a comer ese día, y el pueblo guardaba más. Y se les podría, Padre, y cuando dijiste el sexto día guarden 2, no se podría. Si guardaban para 2 días, tú lo permitiste así para mostrarnos un secreto.
Tú nos vas a dar ese pan. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Tú nos vas a dar esa palabra. Jesús es el verbo. Tú nos vas a dar esa palabra cada día para que nuestro corazón cada día medite en ti, en tu palabra. No en sí mismo, en sus caminos, en los afanes de este siglo, las codicias de otras cosas, el engaño de las riquezas. Permite, Padre, que los hermanos que han escuchado el en vivo el día de hoy, meditando sobre esta palabra, valoren esto que Dios dijo que debemos hacer cada día. Y para quienes no han recibido la salvación, permíteles que escuchando todos los días, inevitablemente puedan recibir la salvación, porque la fe viene por el oír. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Todos los días, ya oyeron, por un espacio de 10 minutos estamos considerando. Hoy creo que ya estamos pasados como unos 2 minutos. Nos vemos mañana, nos vemos esta noche. Esta noche, Hyson. Esta noche comparte Hyson. Y mañana nos vemos nuevamente por un espacio de 10 minutos. Todos los días por un espacio de 10 minutos para comenzar el día con la palabra de Dios. Nos vemos. Chao.